Su rumbo constante es la defensa y promoción de la justicia como virtud y fuerza moral de todos. Para el ejercicio del poder político es fundamental el espíritu de servicio unido a la competencia y eficacia que superen las dificultades y peligros. Los laicos en la política han de respetar la recta autonomía de las realidades terrenas y la libertad de la Iglesia, que no está ligada a sistema político alguno. Al mismo tiempo, los fieles laicos en el ejercicio de su política deben testimoniar los valores evangélicos: libertad, justicia, solidaridad, lealtad, sencillez de vida, amor preferencial a los pobres. Esto exige participación en la vida de la Iglesia e iluminación de la doctrina social. La solidaridad no es sentimiento de compasión, sino determinación firme y perseverante de empeño en el bien común, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Doctor Martínez, pero hay un texto donde él claramente dice que el hecho de que haya corrupciones, deshonestidades, porquerías en la política, no excusan a ningún católico, sobre todo laico, de participar activamente. Porque mucha gente dice, mire, como ese es el reino de las intrigas, de la podredumbre, de la porquería, yo que soy tan bueno, ¿cómo me va a meter en semejante berenjenal? Pues no vaya a ser que me contagie. Luego yo voy a permanecer al margen y soy indiferente a la política. Eso es una actitud cobarde, da a entender el Papa precisamente en esta encíclica. Y dice que eso no es excusa de ninguna manera para sustraer la responsabilidad de participar en ella. Entre otras cosas, la razón es evidente, porque si todos pensáramos así, los buenos entre comillas, ¿qué pasaría? Que serían felices y encantados todos los bribones que están interviniendo en la política, porque no van a tener el contrapeso ni el control de los que se creen buenos. Entonces, ese es una falsa argumentación, es lo que quiere decir el Papa, y que en ninguna manera esa circunstancia excusa al fiel cristiano de intervenir activamente en política. Repito, porque si no lo hace, las cosas van a ser peores. ¿No, doctor Corsi? Pero claro, a mí me gustaría precisamente, doctor Garat, en este momento, explicar por qué está tan desacreditada. No es solo porque haya políticos tramposos, en todas las profesiones hay gente que no cumple con su oficio, pero hay algo mucho más de fondo hoy, y es un falso concepto de política. Voy a explicar el falso concepto de política, porque mucha gente está convencida de que eso es la política y tratan de hacer eso. El falso concepto de política es decir que la política es el poder. Si usted va a un centro de estudios de muchas partes, le dirán ¿qué es política? El poder. El ejercicio del poder. Cómo se consigue el poder, cómo se ejerce, pero la palabra clave es poder. ¿Y qué es el poder? El poder es algo bueno, es la capacidad de obrar, pero es un medio. Y cuando digo que la política es el poder, estoy diciendo que es el fin. O sea que el objetivo es tener poder, y eso es lo que corrompe en esencia la política. Porque entonces, como el poder es capacidad de obrar, el que tiene poder es el más fuerte, y el pobre, por definición, es el que no tiene poder. Perdóname, y el que tiene el poder, como tiene poder, lo utiliza para su propio provecho, claro, y beneficio, y no para los demás. Porque ahí está la esencia de la corrupción de la política. Y ahora sí, digamos, ¿en qué consiste en esencia? Yo creo que con las palabras que Alfonso dijo y los comentarios del doctor Villamizar y del doctor Garat, ya salió el concepto. Política es hacer el bien común. Pero para que se entienda más, tendremos que decir lo siguiente, que la política es hacer el bien en común. Si hay una persona sola en una isla, no puede hacer política. Ella puede ser virtuosa, hacer el bien, pero no es política. Si hay dos personas y en grupo hacen el bien en común, ya están haciendo política. Entonces, política es hacer el bien en común. En una charla alguna vez una señora
preguntaba, pero mira, yo tengo mi niño, lo estoy cuidando, es pequeñito, yo no puedo hacer política, porque ¿cómo lo dejo para irme a la política? Y le decíamos, usted, la señora, está haciendo política, y está haciendo más política que cualquier político. ¿Por qué? Porque usted, al cuidar al niño, está haciendo el bien en común, y esa es la esencia de la política. Luego, esa señora en su casa, cuidando al niño, hace más política que cualquier político. Ahora, Y ahí es también la hay que, escuela de la sí, política. y también hay que distinguir niveles de participación y obligación. Una señora que esté en esas condiciones o una persona que esté en su trabajo, en su empresa, pues no tienen la obligación de estar en todo, pero sí mínimo, elegir, por ejemplo, y saber votar, ¿no es cierto?, en conciencia, y participar en algunos actos. No tienen que estar las 25 horas del día como político de profesión. No, es que precisamente, doctor Garat, ahí está el punto clave. Esa señora está haciendo política, como la está haciendo un profesor con sus alumnos en la escuela. ¿Por qué? Porque están haciendo el bien común. Y al estar haciendo el bien común, están haciendo crecer el país. Ese niño va a ser el futuro ciudadano, esos alumnos, esa empresa. Todo el que hace el bien en común hace política. Ahora bien, no se puede, no es solamente lo que él haga ahí, sino que el bien común llega a las instancias donde se organiza la sociedad en su totalidad, es decir, en el Estado, en el gobierno. Luego, todos tenemos que estar unidos para hacer el bien en común a nivel del Estado y del gobierno. Y una de esas es la tarea de elegir, de ser elegido, etcétera. Entonces, lo imperativo de la política es que es una virtud ciudadana, porque hacer el bien es una virtud. Entonces la política, lejos de ser corrupción, es la virtud del ciudadano. Todo ciudadano virtuoso debe ser un ciudadano político en los distintos círculos en que actúa, en su casa, en su empresa, en los distintos niveles, hasta llegar al Estado y a las instancias más altas de la autoridad. Diré el bien común general. Sí, entonces, cuando uno en la escuela, en la empresa, en el sindicato, está participando para mejorar las condiciones de todos los miembros, está haciendo política. Pero nos referimos a la política en el sentido de la sociedad en general, ya no solamente de una sociedad particular, la sociedad general. Entonces también es política por excelencia. Es la política ya por excelencia, porque ya se busca el bien común total, el bien común de toda la sociedad en todos sus aspectos. Entonces, digamos más, la política es una virtud. ¿Qué quiere decir virtud? Virtud viene del latín virtus, que quiere decir fuerza, una fuerza no muscular, una fuerza de aquí y de aquí, ¿no es cierto? Una fuerza del espíritu del hombre que con voluntad se decide a trabajar por el bien de todos, ojo. Y por eso también podríamos decir que además de virtud es una pasión, por lo menos en el que es profesional, la pasión del bien común, buscar el bien común por encima de su propio provecho y buscarlo con una tenacidad pues muy